Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Yo sé que ahí están mis hermanos amados y en lo que se conectan. Bienvenidos, mis amados hermanos, a esta transmisión de Guerreros en Acción. Otro viernes más que el Señor nos da el privilegio, mis hermanos, de poder compartir la palabra del Señor esta noche, mis hermanos. Es de mucha bendición el privilegio que el Señor me ha dado de poder compartir, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Con todos estos temas preciosos que el Señor nos da, ¿verdad? Por medio de su palabra, mis hermanos, ahí sí que el Señor quiere guiarnos, ¿verdad? De una manera sobrenatural, mis hermanos, para bendecir nuestras vidas, bendecir las vidas de aquellos también, ¿verdad? De cualquier persona, mis hermanos. Vamos a orar para entrar, mis hermanos, y comenzar este servicio precioso. Amén. Oremos y dejemos este tiempo en las manos del Padre. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Jesús, esta noche preciosa que tú nos das, mi Rey eterno. Gracias, Papá, por tu gran amor, tu misericordia, mi Rey, durante todo el día de hoy, mi Rey. Sabemos, Padre, que tú estuviste al lado de nosotros, cuidándonos, guiándonos, Papito bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este privilegio precioso que tú me das, Padre, el compartir tu palabra, mi Rey eterno. Usa mi vida, Padre. Usa, Papito bueno, que lo que vayamos a platicar esta noche, mi Rey eterno, pueda llegar, Señor Jesús, al que lo necesita, mi Rey. Prepara esos corazones para que pueda caer, Señor Jesús, en tierra fértil tu palabra, Señor, y sea de bendición, mi Rey de la gloria. Gracias te damos en este tiempo, mi Rey de la gloria. Toma el control, Señor Jesús, de este tiempo, Señor, de la red, mi Rey de la gloria, que tú nos has dado, Señor, de esta transmisión, papá. Lo pongo en tus manos preciosas, mi Rey de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia sé amurallada. Dentro de ti me quedaré, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Así es, papá. Queremos estar en tu presencia, papá. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor. Tenemos libre acceso a tu presencia, mi Rey. Ahí en tu presencia estamos seguros, mi Rey de la gloria. Ahí en tu presencia queremos estar, mi Rey de la gloria, todo el tiempo, papá. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo en nosotros, mi Rey amado. Gracias. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Perdón si la conexión se está yendo, pero tengo problemas, un poquito de conexión, mis hermanos. Yo espero que sí se esté viendo bien. Amén, mis hermanos. El tema que vamos a disertar esta noche se llama la necesidad de orar, mis hermanos. Yo sé que hemos estado, mis hermanas que me antecedieron anteriormente los viernes, pues han estado hablando del tema de la oración, ¿verdad? Y es que es muy importante, mis hermanos, este tema de la oración. Nuestra hermana Asti hablaba de la oración
puertas, abre puertas, ¿verdad? Es esa llave, mis hermanos, que el Señor nos ha dado para entrar en su presencia, ¿verdad? Mis hermanos, los que hemos experimentado esa presencia preciosa del Señor cuando oramos, ¿verdad? Cuando nos metemos, mis hermanos, es precioso y ya no queremos salir, ¿verdad? De la presencia del Señor, mis hermanos. Vamos a iniciar. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, a Colosenses 4:2. Se los voy a leer en la versión Reina Valera 60 y dice: perseverad en la oración. Recuérdense que el tema es la necesidad de orar. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A mí me llamaba mucho la atención también esta versión de la Nueva Traducción Viviente, porque dice: dedíquense a la oración. Miren, mis hermanos, estas palabras, que miraba estas palabras y las subrayaba: perseverar y dedíquense, o dedicar, ¿verdad? Encontraba la definición, mis hermanos, y perseverar dice que quiere decir mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Dedíquense o dedicar significa es tener una determinada actividad como ocupación o prestar suma atención a algo en particular. Mis hermanos, esto es precioso porque el Señor nos da este consejo de la oración, esa necesidad. Acompáñenme, mis hermanos, a Marcos 1 del 32 al 35. Y dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y sintió la necesidad de orar. Miren, mis hermanos, lo que nos deja esta palabra, que hasta el Señor Jesús acá en la tierra, hasta Él tuvo esa necesidad de orar, mis hermanos. Y sabemos que la oración es una parte vital del cristiano, mis hermanos. Tiene que ser una parte vital de nosotros en nuestra vida. Es ese deseo que tenemos que sentirlo dentro de nuestro corazón, motivado, claro, por el Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Para qué? La oración para estar en comunión con el Señor, mis hermanos, para estar en comunicación con el Padre. Miren, mis hermanos, lo precioso, porque aquí el Señor Jesús también sintió esa necesidad de orar. Y a veces nos pensamos, Él tenía que orar. Ya el Señor le había dado a la autoridad aquí en la tierra, ¿verdad? De sanar, de echar fuera demonios, pero Él sintió la necesidad, mis hermanos. Él aquí estaba en carne y huesos, ¿verdad? Estaba como un humano, como un ser humano aquí en la tierra, y Él tuvo la necesidad de orar, mis hermanos, de comunicarle al Padre, mis hermanos. Miramos la importancia de la oración, que tenemos que tener esa necesidad de acudir, mis hermanos, a la oración. ¿Cómo? ¿Se recuerdan de las dos palabras? Perseverando en la oración, mis hermanos, dedicándonos a la oración, la necesidad de orar. Ahora vayamos a la palabra necesidad. Dice que es el impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Miren, mis hermanos, también quiere decir pronto auxilio, porque cuando nosotros tenemos una necesidad, rápido a veces corremos con alguien que sabemos que nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, ayúdame, ¿verdad? O mira, llamamos, ¿verdad? ¿Me puedes auxiliar? Tenemos la necesidad de que alguien nos vaya a auxiliar. Entonces la necesidad de orar, mis hermanos, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, esa necesidad de orar, eso nos quiere enseñar esta noche el Padre, que tenemos que orar, tenemos que tener esa necesidad, mis hermanos, de entrar en su presencia, ¿verdad, mis hermanos? Y como hay tantas cosas en nuestra vida, mis hermanos, que son necesarias, ¿verdad? En nuestra vida, como el comer, tenemos necesidad de tomar
tomar un agua, ¿verdad? Que es vital para nuestro cuerpo. El dormir, mis hermanos, es necesario que un humano, ¿verdad? Que nosotros los humanos durmamos, ¿verdad? Ciertas horas, ¿verdad? Hasta nos dicen, tiene que dormir 8 horas, ¿verdad? Y a veces con todo el ajetreo del día, ¿verdad? A veces solo 6, 5, 7 horas, ¿verdad? Pero miramos, mis hermanos, que así como en nuestra vida diaria que necesitamos, ¿verdad? Comer, tomar agua, dormir, trabajar, mis hermanos, porque tenemos que trabajar, aunque a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que hacer, porque así podemos nosotros pues comprar ciertas cosas, ¿verdad? Que también nos dan ese sustento, ¿verdad? De igual forma, mis hermanos, la oración es necesaria en nuestra vida. Como leíamos al principio en Colosenses, no solo, ay, sí, ya vine del trabajo, ¿verdad? En la noche me voy a poner a orar, ¿verdad? Y solo ese tiempo, dice, perseveren, dedíquense, dice la palabra, en la oración. Esto quiere decir, mis hermanos, que no solo una vez al día. Quiere decir que bastantes veces en el día, cuando a nosotros nos gusta una actividad o digamos un deporte, vamos a poner un deporte, ¿verdad? Tenemos que estar practicando y practicando, ¿verdad? Les hago así porque me acordé del baloncesto, ¿verdad? Encestar. Entonces, mis hermanos, cuando nos gusta algo, nos dedicamos, ¿verdad? A eso, nos metemos de lleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser mejores, ¿verdad? En esa actividad o en lo que nos gusta, ¿verdad? Mis hermanas, voy a poner un ejemplo así, en danza, ¿verdad? En danza, mis hermanos, nuestra práctica tiene que ser constante, no solo el día que nos reunimos en nuestra práctica, que son los días viernes, ¿verdad? No solo ese día, mis hermanos, porque tiene que ser constante, porque si no el viernes tal vez ya se nos olvidó de una semana a otra, se nos olvidó el paso, ¿verdad? O se nos olvidó para dónde iba, ¿verdad? Entonces, en esto, mis hermanos, hay que perseverar, hay que dedicar tiempo, mis hermanos, tiempo. Y a veces, mis hermanos, no nos gusta dedicar el tiempo, ¿verdad? Y máximo a la oración. Nuestra hermana Astrid decía, ¿verdad? El viernes pasado, ¿verdad? Que a veces no muchito, ¿verdad? Nos gusta orar y cuando decimos vamos a orar con los ojos abiertos, ¿verdad? Pueden haber distracciones, mis hermanos, definitivamente, ¿verdad? Ahora sí, solamente estamos en nuestro cuarto de habitación solos, así, y que sepamos nosotros que ya no hay ninguna distracción, pues sí, ¿verdad? De lleno, ¿verdad? Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, mis hermanos, pero el que no tiene esta práctica, mis hermanos, le es muy difícil orar, mis hermanos. Le es muy difícil orar. Entonces, mis hermanos, tenemos acá que la Biblia, mis hermanos, nos exhorta, la palabra nos exhorta, nos hace una invitación allá en Primera Tesalonicenses. Yo sé que tú te sabes ese versículo, Primera Tesalonicenses 5:17, versión Reina Valera, dice orar sin cesar. Miren, mis hermanos, lo que dice. A veces solo leemos, ay, sí, orar sin cesar, ¿verdad? Pero esta palabra quiere decir siempre, ¿verdad? Sin cesar, es que no vamos a ceder. Siempre vamos a estar en la oración. En la Nueva Traducción Viviente a mí me gustó esta versión que dice, nunca dejen de orar. Miren, mis hermanos, nunca es nunca, todo tiempo. A cada minuto, a cada segundo, nunca dejen de orar, mis hermanos. El Señor quiere enseñarnos esta noche que tenemos que tener esa necesidad de orar siempre, siempre, mis hermanos. Nosotros necesitamos tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Y no debe ser una rutina, mis hermanos, sino una necesidad del corazón, de nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa necesidad del corazón y sale de nuestro corazón, no se nos va a hacer ni difícil, ni nos va a entrar sueños. Que miren, el enemigo, mis hermanos, no se duerme. El enemigo no se duerme. No se duerme. Entonces tenemos que insistir y perseverar en nuestra oración. ¿Para qué, mis hermanos? Para recibir nuestra respuesta a nuestra petición, o sea, bendición de parte del Señor. Nuestra hermana Astrid también hablaba de la oración abre puertas, puertas de bendición, mis hermanas. Hermanos, abre puertas de bendición. Mire que dice allá en Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los perversos,
pero oye las oraciones de los justos. Miren, mis hermanos. O sea, ¿qué quiere decir, mi hermano? Que los justificados por Cristo Jesús, los pecadores hechos justos, mis hermanos, el Señor oye las oraciones de los justos. Oye esas oraciones, mis hermanos, el Señor oye nuestras peticiones, nuestro clamor. Oye nuestro clamor. Allá en Lucas, mis hermanos, Lucas capítulo 18, nos habla de una parábola. Yo sé que la hemos oído. Hemos oído de esa parábola preciosa, mis hermanos, de la mujer viuda o la mujer persistente. Está en el título de este capítulo. Y dice así, mis hermanos, yo quiero que vayan a esta parábola, mis hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice Lucas capítulo 18 desde el 1. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Miren, mis hermanos, ¿creen que solo esta parábola era para los discípulos o también para nosotros? Ahí le dejo la pregunta, mis hermanos. Y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: háganme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dio a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama de día y de noche? Miren, mis hermanos, ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Miramos este pasaje, mis hermanos, y la verdad que nos deja bastante lección, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Aquí miramos pues dos personajes, ¿verdad, mis hermanos? El juez y una viuda. Pero, mis hermanos, la viuda pedía justicia e insistía que atendieran su caso. Yo me imagino, mis hermanos, que esta mujer llegaba todos los días, sino que todos los días tal vez llegaba como 3 veces al día, ¿verdad? Insistiendo, insistiendo e insistiendo, ¿verdad? Que le hicieran justicia, mis hermanos. Vemos acá, ¿se recuerdan allá en el pasaje primero que decía perseverar? En esta mujer había persistencia, ella perseveraba, dedicaba su tiempo a esa perseverancia, ¿verdad? Para estar yendo aquí donde el juez, ¿verdad? Que le resolviera su caso, ¿verdad? Claro, conocíamos al juez, ¿verdad? El juez era considerado injusto, ¿verdad? Él mismo decía que no le importaba a la gente, ¿verdad? Y él en cierto tiempo, dice, no quería atender a la viuda. Miren, mis hermanos, la cual pedía justicia contra su adversario, mis hermanas. Y mis hermanos, pedía esa justicia. Pero miramos, mis hermanos, cuando hablamos de adversario, nos referimos al enemigo, ¿verdad? Y tenemos que velar, mis hermanos, en todo tiempo. Para eso quiero que me acompañen a 1 de Pedro 5:8. Y dice así, en Reina Valera, mis hermanos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. Miren, mis hermanos, sabemos que el enemigo está acechando, ¿verdad? Y si nosotros le dejamos, pero un pedacito, mis hermanos, él no es como el Señor de caballeroso. Ay, mi hermana Ani, voy a entrar. No, el enemigo media vez le abrimos un pedacito y entra, ¿verdad? Es abusivo, mis hermanas. Y él quiere destruir, devorar, matar, mis hermanos. El enemigo así es. ¿Y qué quiere devorar? Miren, en la Nueva Traducción Viviente dicen: estén alertas.
en lo que dice sed sobrios y velar. En la Nueva Traducción dice estén alertas. ¿Cómo vamos a estar alertas, mis hermanas? Orando, mis hermanas. Sabemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, mis hermanos, quiere devorar, mis hermanos. El enemigo quiere destruir. ¿Y qué quiere destruir o devorar? Nuestros hijos, nuestra salud, podría ser también nuestras finanzas, nuestro hogar, la iglesia en sí, mis hermanos. Quiere destruir a la iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos que velar, tenemos que estar alertas, tenemos que ser como vigías, mis hermanos, centinelas, velando, ¿verdad? En la oración, mis hermanos, persistiendo en la oración. ¿Por qué? Mis amados hermanos, tenemos que tener esa necesidad de orar sin desmayar. No podemos dejar a un lado la oración si sabemos que es la llave, mis hermanos, a la bendición. Sabemos que es el acceso a la presencia del Señor, a comunicarnos con el Padre, esa comunión con el Padre, mis hermanos. La oración es una arma perfecta que tenemos, mis hermanos, si lo hacemos con insistencia, perseverando, dedicándonos, ¿verdad? Dedicar tiempo a la oración. Así, mis hermanos, logramos nuestra bendición. Como lo vimos, ¿verdad? Con esta mujer viuda. Esa persistencia, esa insistencia, mis hermanos, ante el juez. Como les digo, yo me imagino que no iba todos los días, tal vez iba 2, 3 o 4, hasta 4 veces al día, ¿verdad? Insistiendo, porque sabemos, mis hermanos, que en la oración ahí dice, porque sabe nuestro Padre que clama día y noche. O sea, se refiere a todo el día, mis hermanos. Se refiere a todo un día, de día hasta en la noche. Se refiere a completamente un día. Tenemos que estar dedicándonos a la oración, mis hermanos. A la oración, porque es de bendición para nuestras vidas. Y vemos, ¿verdad?, que en cierto tiempo no le hizo caso el juez, ¿verdad? Por eso nuestra persistencia, por eso nuestra perseverancia, cuando tenemos una petición, mis hermanos, y una necesidad que tal vez de salud, mis hermanos, o de algún familiar, y necesitamos, ¿verdad?, esa sanidad. Y mis hermanos, pues gracias al Señor, porque a veces por medio, ¿verdad?, de esa necesidad, el Señor, nosotros nos acercamos más al Señor en la oración. Gloria a Dios, mis hermanos, porque el Señor sabe, ¿verdad?, cómo atraernos. Y nosotros persistimos en la oración, más ahorita, mis hermanos, con tanta enfermedad, ¿verdad?, que sabemos, tenemos que estar dedicándonos tiempo a la oración, mis hermanos. Pues aquí el juez, ¿verdad?, en cierto tiempo no le contestó ni le resolvió nada, ¿verdad? Y a veces en la oración podemos ver eso, ¿verdad? Que tal vez podemos decir, es que estoy hora y no me responde el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia y seguir orando. Y si no, examinemos cómo estamos orando, mis hermanos. ¿Cómo estamos orando? ¿Será que sí estamos orando todo el día? O tal vez solo cuando nos acordamos o una vez al día, ¿verdad? ¿Cómo le estamos pidiendo al Señor? Porque a veces dice también la palabra, ¿verdad? Pedir y pedís mal, ¿verdad? Porque a veces pedimos mal, no sabemos cómo pedir, mis hermanos, definitivamente. Pidamos esa guianza del Señor, mis hermanos, porque por medio de la oración podemos pedir guianza de Dios. ¿Cómo poder orar? Ya en su presencia el Señor nos dice cómo orar, mis hermanos. Pero tenemos que perseverar como esta mujer lo hizo. Allá en Lucas, mis hermanos, en ese capítulo 18, versículo 8, el Señor dice que pronto nos hará justicia. Miren, mis hermanos, pronto. A veces pedimos algo hoy en la noche o hoy en el día, ¿verdad? Y queremos que ya a un par de horas ya tengamos resuelto todo el problema. A veces sí sucede, a veces no, mis hermanos.
a veces no sucede, pero por lo mismo tenemos que estar en constante, tenemos que tener esa necesidad de orar al Padre, tenemos que tener ese clamor de día y de noche. El Señor también nos responde para que nuestra fe no mengue. No mengue, es que tiene que haber fe en nosotros, mis hermanos, porque si oramos y sin creer que el Señor lo va a hacer, es otra situación, mis hermanos. Tenemos que orar creyendo en el Padre Todopoderoso. El Señor lo puede hacer todo, mis hermanos. Para Él no hay nada imposible. Lo hemos dicho, lo hemos confesado con nuestra boca. Para el Señor no hay nada imposible. Y a veces cuando no se resuelve, es que ya no quiero orar porque no se me resuelven mis situaciones, ¿verdad? Mis hermanos, no es así, porque ¿cómo está nuestra fe? ¿En realidad estamos creyendo en el Padre? El Padre es bueno, mis hermanos. El Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y el Señor quiere que entremos en comunión con Él. Que entremos y dediquemos tiempo a Él, mis hermanos. No, sí, es que solo oro cuando me voy a acostar. Gracias, Padre, por cuidarme todo el día. Y como venía cansada, me quedé bien dormida. Mis hermanos, definitivamente el Señor no va a oír así nuestra oración, ¿verdad? Tenemos que dedicar tiempo en nuestra oración. Si nosotros sabemos que si acostados nos vamos a quedar dormidos, pues entonces levantémonos. Tal vez podamos ahí en nuestra habitación, ¿verdad? Ponernos de pie para no dormirnos, pero dedicarnos a hablar con el Señor. Dedicarnos, mis hermanos. Entonces acá dice, no cesemos de orar, ya que nosotros tenemos un Dios justo que nos responderá a su tiempo. Tenemos que ser pacientes, mis hermanos, porque como humanos en realidad somos impacientes y queremos las cosas ya, ¿verdad? A veces con nuestro hermano, no, ¿para qué le dije, verdad? Yo ya quería las cosas, ¿verdad? No, mis hermanos, tenemos que ser pacientes también con el Señor. Tenemos que ser pacientes, mis hermanos. Dice su palabra, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche, mis hermanos? ¿Acaso no hará justicia? Nuestro clamor, mis hermanos, nuestra oración tiene que ser día y noche, todos los días. La necesidad de orar siempre, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra oración, mis hermanos? Podemos venir y decirnos a nosotros mismos, examinarnos. Yo no puedo examinar a nuestra hermanita, ahí está nuestra hermanita Brenda, saludos, nuestra hermana Patti, ¿verdad? Gladys, saludos, nuestro hermano Peña. Yo no puedo ir a decir, no es que la oración de mi hermano Peña está mal, la oración de mi hermana Carolina. No, mis hermanos, nosotros mismos tenemos que examinarnos. Bueno, ¿cuánto tiempo yo estoy orando? ¿Cuánto le estoy dedicando al Señor en la oración? ¿Cómo estoy orando? Es que hasta para eso, mis hermanos, tenemos que tener esa guianza del Señor para orar, para exponer nuestras peticiones, para pedir, para no pedir mal, mis hermanos. Tener esa fe que el Señor lo hará. El Señor es bueno, que el Señor todo lo hará. Y miramos, mis hermanos, que esta mujer, ¿verdad? Persistiendo y persistiendo, ¿y qué hizo el juez? Al final ¿verdad? Le hizo justicia contra su adversario, ¿verdad? Cuando nosotros estamos así, mis hermanos, y miramos que nuestra oración ha sido favorable, ha sido conforme nosotros hemos pedido, damos gracias y damos la honra al Señor, ¿verdad? Pero ¿y cuando no, mis hermanas? Cuando no es favorable la petición, porque hay casos, sí, mis hermanos, que no es favorable la petición que estamos orando, ¿verdad? Que estamos pidiéndole al Señor. Y por eso, mis hermanos, la necesidad de orar tiene que ser también con acción de gracias. Esta palabra, mis hermanos, acción de gracias, se confunde mucho, porque se piensa que solo hay que dar acción de gracias cuando todo me es favorable, cuando todo me ha salido bien, cuando la petición ha sido contestada positivamente, le vamos a dar gracias y honra, y cuando no, mis hermanos, esta acción de gracias, la necesidad de orar en acción de gracias, mis hermanos, tiene que ser en todo momento.
en medio de cualquier circunstancia, sea favorable o no sea desfavorable la petición, tenemos que darle la honra al Señor. Mis hermanos, el Señor oye esa petición, esa necesidad, esa oración, la oye el Señor, Él conoce nuestro corazón. Dar gracias al Señor en toda situación, mis hermanos. Allá en Filipenses 4:6, mis hermanos, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Miren, mis hermanos, oren por todo, mis hermanos. Es que el Señor conoce lo que aconteció durante todo mi vida o mi día. El Señor la conoce, pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él y que tengamos esa comunicación con Él, mis hermanos. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ya sea positivamente o negativamente, supuestamente nosotros, ¿verdad? Negativamente, pero darle gracias a Él en todo tiempo, mis hermanos, en todo tiempo. Entonces acá la necesidad de orar en acción de gracias. También, mis hermanos, la necesidad de orar, nosotros lo hemos oído, para no entrar en tentación. Es que, mis hermanos, cuando nosotros comprendemos esta necesidad que es en cualquier situación para la oración, mis hermanos, miren, para no entrar en tentación. Porque, como les digo, el enemigo ahí está, ¿verdad? Y ahí ataca a los débiles que no oran, ¿verdad, mis hermanos? Porque el Señor, también acá tengo la necesidad de orar para ser librados de nuestros enemigos. Miren, mis hermanos, la oración para ser librado de nuestros enemigos, la oración para guianza, para pedir esa guianza al Señor. Nuestra guianza en todo el día, mis hermanos, del día a día, mis hermanos. Es que nos vienen pruebas, nos vienen situaciones. Y cuando a veces no sabemos ni qué hacer, es porque no le hemos pedido en oración esa guianza al Señor. Orar e interceder, mis hermanos, por aquellas personas. La intercesión también es una necesidad de oración, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener por nuestros hermanitos que a veces no pueden orar, tal vez están en una cama, ¿verdad?, de hospital, están enfermos, mis hermanos. Tenemos que tener esa necesidad de interceder por nuestros hermanos enfermos en todo tiempo, mis hermanos. En todo tiempo, cuando nosotros intercedemos, mis hermanos, nos despojamos de todo egoísmo. ¿Por qué? Porque entonces ya no pensamos en nuestras peticiones, mis hermanos, sino que pensamos en las peticiones de nuestros hermanos y las ponemos en las manos del Señor. Estamos pidiendo por la petición de nuestra hermana, estamos pidiendo por la petición de nuestro hermano en oración, en nuestra intimidad, en esa necesidad de orar día y noche, mis hermanos. Ponemos las peticiones de nuestros hermanos primero. Miren qué precioso eso, mis hermanos, esa necesidad de interceder en oración por las personas, por nuestros hermanos, por aquellos que aún no han oído la palabra del Señor, que les llegue esa palabra de salvación, mis hermanos. Orar sin cesar. Nunca dejen de orar, mis hermanos. Eso nos quiere enseñar esta noche el Padre. Esa necesidad que nosotros tenemos, mis hermanos, de siempre estar orando, manteniéndonos en la comunión con el Padre, buscando, mis hermanos, en oración la voluntad de Dios. Ahí en la oración el Señor nos dice su voluntad, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros debemos de hacer, lo que está bueno y lo que está malo, mis hermanos. Entonces ahí, mis hermanos, en la oración obtenemos también fortaleza y ánimo. Miren, mis hermanos, obtenemos fortaleza y ánimo. A veces en el día a día tal vez nos sentimos desanimados o nuestras fuerzas ya no dan, mis hermanos, pero la oración, mis hermanos, poderosa, nos viene a fortalecer, nos viene a animar. Es que cambia todo nuestro día, mis hermanos. No sé si le ha pasado, a veces cuando a veces corremos o tal vez nos levantamos ya tarde, ¿verdad? Y, ay, sí, gracias, Señor, por este día. Y ya no nos metemos de lleno a la oración.
¿Cómo es nuestro día? Es totalmente distinto, mis hermanos, es totalmente distinto a que si nosotros nos dedicamos, ¿verdad? En la mañana, ay Padre, gracias por este día, y tomamos nuestro tiempo para agradecerle a Padre por sus nuevas misericordias cada mañana, por otro día más, ¿verdad? Que el Señor nos da. Nuestro día, mis hermanos, es lleno de bendición. Nos sentimos hasta alegres, fortalecidos, animados en todo momento y pese a cualquier situación, mis hermanos, nos sentimos así bien contentos, ¿verdad? Es diferente, mis hermanos, si no lo han experimentado, yo sé que la mayoría sí, pero si no, mis hermanos, métete a la presencia del Señor. Dedícale el tiempo en la oración, mis hermanos. Dedícase tiempo en la comunión con el Padre. Es precioso, mis hermanos. Nosotros que ya experimentamos esa presencia del Señor, ya no queremos salir de esa presencia. Queremos más y queremos más. Y lo hemos experimentado, ¿verdad? Unidos cuando nos toca, cuando nos vamos al ayuno, las semanas de ayuno y oración, ¿verdad? Y nos metemos, mis hermanas, y a veces vaya el tiempo y ni sentimos el tiempo, todas en la presencia del Señor, y no queremos salir, no queremos que termine este precioso momento, esa exquisita presencia del Señor. También, mis hermanos, en la oración obtenemos ese auxilio del Padre. Pese a cualquier situación que estemos pasando, mis hermanos, la necesidad de orar, el pronto auxilio del Padre. El Padre corre, ya sea que como sea nuestra oración, porque también hay oraciones silenciosas, ¿verdad? Que nos metemos de lleno al Padre y no decimos ni una sola palabra y nos derramamos en su presencia, mis hermanos. El Señor conoce lo que está dentro de nuestro corazón, mis hermanos. Es una oración poderosa. Tal vez no decimos ni una palabra, pero nuestro corazón se está derramando en la presencia del Señor, mis hermanos. Es precioso, porque también en la oración, mis hermanos, obtenemos esa limpieza de nuestra alma. Sabemos que el Señor trabaja y trabaja en nosotros. Día con día, mis hermanos, trabaja en nosotros para quitar lo que no pertenece de Él, ¿verdad? Nos limpia, mis hermanos, nos limpia en todo momento. Es precioso la obra que hace el Señor por medio de la oración. Por eso, mis hermanos, así como nuestro Señor Jesús también tuvo la necesidad de orar, que nosotros también tengamos esa necesidad, mis hermanos, dentro de nuestro corazón de poder hablar con el Padre. Que tengamos esa necesidad de entrar en su presencia. Él ya nos dio libre acceso. Podemos entrar a su presencia. Y miramos, mis hermanos, que en esta parábola se lo cumplió siendo un juez humano, siendo un juez con defectos, una persona con defectos, y lo cumplió. Le hizo justicia porque la mujer perseveró, porque la mujer insistió, porque la mujer dedicó tiempo a ir, tal vez, ¿verdad? Dedicó el tiempo, no dijo, ay, yo no puedo ir hoy, estoy muy ocupada. No, dedicó su tiempo a ir para que le hicieran justicia. Dedicó tiempo, mis hermanos. Y dice el Padre, ¿cuánto no nosotros, mis hermanos? El Señor oye nuestra petición, el Señor oye nuestra oración, pero nos tenemos que acercar al Padre, acercárnosnos al Padre con corazón, mis hermanos, con amor, lleno de amor, porque sabemos que vamos a estar en los brazos del Padre. No sé si les ha pasado, mis hermanos, ya cuando estamos metidos en la presencia del Señor, hasta sentimos que el Padre nos abraza y sentimos el calor del Padre, ese amor, mis hermanos, sentimos su abrazo, sentimos, mis hermanos, su cariño. Mis hermanos, es precioso cuando nos metemos a la oración. Esta noche el Padre quiere enseñarnos que tenemos que tener esa necesidad de orar, que no podemos dejar de un lado la oración. Es vital para nosotros, mis hermanos, la oración, como beber agua, como respirar, mis hermanos. Así cuando respiramos, que también sea vital orar para nosotros.
nos llena, mis hermanos. El Señor cambia todo dentro de nosotros, cambia nuestra mente, mis hermanos. El pastor decía un cambio de metanoia constante, mis hermanos, porque nuestro cambio de mente tiene que ser constante para dejar todas las cosas del mundo ya de lado, pero lo vamos a hacer en la oración. El Señor nos cambia de mente, nos cambia de dimensión, mis hermanos. Es que es precioso. La oración, hay poder en la oración, mis hermanos. El Señor obra en cada uno de nosotros, obrando dentro de nosotros, mis hermanos. Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, la oración. Hemos recibido esa puerta de bendición, mis hermanos, que el Señor nos da, esa llave que es la oración, que el Señor nos deja. Nos dejó la llave, nos dejó ese acceso, mis hermanos. A veces decimos, ay, ¿ahora qué hago en tiempo o una situación caótica? ¿Y ahora qué hago? Y decimos, ¿y ahora qué hago, Señor? O nos lamentamos. No, mis hermanos, corramos a los brazos del Señor, corramos y metámonos en su presencia, corramos y otorguemos esa oración, mis hermanos. Elevemos esa oración al Señor, el Señor la va a escuchar. Escucha la oración de los justos, mis hermanos. Él nos ha hecho justos. Nos ha justificado, mis hermanos. Éramos pecadores y el Señor nos justifica. Oye nuestras oraciones, mis hermanos. Si no queremos estar débiles a las acechanzas del enemigo, tenemos que estar constante, ferviente en nuestra oración para no entrar en tentación también. Para no entrar en esa tentación del enemigo. Sabemos nuestra debilidad, cada uno sabe cómo el enemigo puede meterse, conocemos nuestras debilidades, el enemigo más. Tenemos que estar en constante oración para no entrar en tentación, para que el enemigo huya. Mire lo que decía, buscamos en la oración y el enemigo huye. Huye, mis hermanos, el enemigo huye, ya no tiene por dónde entrar porque estamos fortalecidos en el Señor, ya no tiene dónde ver o dónde meterse porque el Señor nos tiene en su presencia. En todo momento, a mí me pasaba, mis hermanos, y a veces decían, cuando iba en mi carro a Villanueva, ¿verdad? Y regresaba en mi carro en todo el trayecto, venía yo hablando con el Señor. Y a veces decía, no era oración, sino que yo me ponía a hablar con el Señor, pero también es oración cuando nos ponemos a hablar, ¿verdad? En cierto lugar. Y ay, mira, Señor, y le comentamos, gracias, Padre, porque pues lo que hice me salió favorecido, gracias por ayudarme, Señor, y sí, y iba yo ahí. Y a veces yo miraba que los conductores cuando iban a la par, solo se me quedaban viendo, porque yo hablando como que si alguien estuviera a la par, ¿verdad? Pero yo así lo sentía, que el Señor iba conmigo, y así es, el Señor va contigo en todo momento, el Señor te va escuchando en todo momento, mis hermanos. Y se me quedaban viendo y a mí no se me hacía raro, ¿verdad? Hasta después tal vez se me quedaban viendo porque yo iba hablando, ¿verdad? Y me expresaba y hasta a veces con ademanes, porque así soy yo, soy muy expresiva, ¿verdad? Y así iba, así en el día, y así iba platicando con nuestro Padre Celestial. Es precioso cuando experimentamos esa comunión con el Padre y en todo momento estamos hablando con el Señor, a cada instante, mis hermanos. Te dejo esta noche, mis hermanos, esta exhortación que el Señor nos hace, la necesidad de orar. Tenemos que entrar en esa oración ferviente, nunca dejar de orar, mis hermanos. Darle gracias en todo momento por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es precioso cómo el Señor nos levanta, es precioso cómo el Señor nos restaura por nuestras propias fuerzas, mis hermanos. ¡Wow! Usted no sé si supo mi proceso cuando me enfermé, yo sé que algunos sí, pero si hubiera sido por mis propias fuerzas, mis hermanos, yo tal vez estuviera todavía postrada en cama, o tal vez todavía estuviera con oxígeno, o muchas situaciones, mis hermanos, si hubiera sido por mis propias fuerzas. Pero yo sé que no fue por mis propias fuerzas. La mano poderosa del Padre me levantó, me restauró, mis hermanos. El Señor su obra la hace perfecta, mis hermanos. Y hay testimonio, mis hermanos,
preciosos de lo que el Padre ha hecho en cada vida. Hay preciosos testimonios, que eso hace nuestra fe aumente, mis hermanos. Pidámosle ese aumento de fe en nuestras vidas al Señor. Creámosle al Padre en todo momento, en nuestra oración, por tan pequeña que sea, mis hermanos, que vaya con fe, que suba como un olor grato ante el Padre, siempre dando las gracias, la honra al Señor en todo momento, mis hermanos. Es precioso lo que el Señor nos ha dejado. Usemos esta arma, mis hermanos, esta arma de bendición, esta arma poderosa que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a orar por esta palabra preciosa que el Señor nos ha dejado esta noche. Medita en el Señor, mis hermanos. Pide esa guianza, pide la instrucción de cómo poder orar, cómo pedirle al Señor, mis hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo ese deseo de orar en todo tiempo, de orar siempre, de orar sin desmayar, mis hermanos. Es bendecido, mis hermanos, en cada oración somos bendecidos. Amén, mis hermanos. Démosle las gracias al Señor en esta hora, mis hermanos. Démosle las gracias al Padre. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias, Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias, Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Dad gracias. Así es, hermano, demos las gracias al Señor. Dad gracias, gracias Padre, gracias Papito bueno por dejarnos, mi Rey de la Gloria, esta poderosa llave, mi Rey eterno, por ese libre acceso que tú nos has dado, mi Rey, a cada uno de poder entrar en tu presencia, mi Rey eterno. Oh Padre, te pedimos, mi Rey, que esté en nuestros corazones ese deseo, mi Rey eterno, y lo llevemos a cabo, Padre, de poder orar en todo tiempo, mi Rey de la Gloria. Fortalécenos en la oración, mi Rey eterno, cada petición, mi Rey, tú la conoces, Padre, nosotros las ponemos en tus manos, mi Rey eterno, en la oración, papá, tú nos libras, Padre, del enemigo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú abres la puerta de bendición, puertas, no solo una, sino varias, mi Rey eterno, y es de valientes, papá, de valientes arrebatar, Señor, esas bendiciones, mi Rey. Ayúdanos en todo momento, mi Rey, quita todo estorbo, Padre, cuando vayamos a orar. Quita todo cansancio,
Toda pereza, mi Rey, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Que podamos usar, Padre, esta arma poderosa de la oración y que podamos entrar a tu exquisita presencia, mi Rey. Que puedan experimentar, Padre de la gloria, tu exquisita presencia, mi Rey, en todo tiempo, papá. En todo tiempo te amamos, mi Rey. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú nos dejas esta noche en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, te honramos, Padre, en todo momento. Te damos la gloria solamente a ti, Padre amado. Dejamos este tiempo, Señor Jesús precioso, que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias por conectarse, mis hermanos. Así también les hago la invitación desde ya, mis hermanos, hablando de la oración. Mañana tenemos nuestro ayuno y oración. Los sábados saben que estamos por medio de la aplicación Google Meet, mis hermanos. Conéctate, mis hermanos. Métete, dedícale el tiempo a la oración, mis hermanos. Estás cordialmente invitado al ayuno y a la oración mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas bendiciones, mis hermanos. Les amo en Cristo.